¿Es posible que una antigua rivalidad bíblica esté reescribiendo los titulares de nuestro tiempo? ¿Podría el conflicto entre Irak e Israel no ser solo una cuestión política, sino una pieza clave del gran rompecabezas profético que atraviesa siglos de historia sagrada? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la geopolítica para siempre. La mayoría de las personas ven las guerras como simples enfrentamientos políticos o territoriales. Pero lo que se oculta detrás del conflicto entre Irak e Israel es más profundo que lo que muestran las noticias. ¿Por qué estos pueblos siguen enfrentados después de miles de años? ¿De dónde proviene este odio ancestral? ¿Qué rol tiene la religión, la profecía y la historia bíblica en esta tensión moderna? Muchos viven con miedo, otros con desconcierto, y muchos más han dejado de buscar respuestas. Pero no puedes comprender lo que sucede hoy si no viajas al origen. Irak, en la antigüedad bíblica, fue la tierra de Babilonia y Asiria. Ciudades como Ur, de donde salió Abraham el patriarca del pueblo de Israel, Génesis 11:31, una tierra que sería tanto cuna como cautiverio. Nínive y Babel marcaron una historia tensa con el pueblo hebreo desde los días de los patriarcas. Arrasaron con el reino del norte de Israel, y luego Babilonia, con Nabucodonosor, destruyó Jerusalén y llevó a Judá al exilio. Jeremías 25:11-11. Los asirios exiliaron al reino del norte. Irak fue desde el principio el escenario donde se enfrentaron los planes de Dios con los reinos de los hombres. En el Salmo 83, Asiria y Babilonia son mencionadas como enemigos históricos del pueblo de Dios. Pero esto no es solo historia antigua. En Isaías 13 y 14, Dios profetiza la caída de Babilonia, y lo hace con un lenguaje que trasciende el evento histórico, hablando del juicio final contra todo sistema que se levante contra su propósito. El rey de Babilonia es descrito como un ser arrogante, que quiere subir al cielo y ser como Dios. Una figura que muchos teólogos asocian con Lucifer mismo, Isaías 14, 12, 15. Así, Babilonia no es solo una ciudad, es un símbolo eterno de rebelión espiritual. Y el conflicto con Israel no es más que geopolítico, es espiritual. Israel, por su parte, fue la nación elegida, un pueblo pequeño que se convirtió en símbolo del pacto divino, pero rodeado de enemigos históricos. Irak no fue la excepción. En Génesis 10:10, Babel es mencionada como parte del reino de Nimrod, un símbolo de rebelión. En Jeremías 50:51, Babilonia es retratada como el enemigo de Dios. Y en Apocalipsis, Babilonia vuelve como símbolo de todo sistema que se opone al Altísimo. ¿Qué pasó después? La historia continúa. Con el paso del tiempo, la antigua Babilonia fue absorbida por imperios, pero el resentimiento religioso y étnico se quedó grabado. Durante el siglo XX, tras la creación del Estado de Israel en 1948, muchos países árabes, incluido Irak, se opusieron rotundamente. Irak participó en la guerra árabe-israelí ese mismo año y en las siguientes guerras, alimentando un odio basado no solo en política, sino en raíces profundas de identidad y territorio sagrado. Durante años, Irak no reconoció a Israel, y aunque la distancia geográfica los separa, las tensiones ideológicas y religiosas los conectan como piezas opuestas de una profecía en movimiento. Situación actual. En la actualidad, no hay una guerra declarada directa entre Irak e Israel, pero existen focos de tensión indirecta. Grupos como las milicias chiitas proiraníes en Irak actúan como aliados de enemigos declarados de Israel, como Hezbollah y Hamas. Además, Irak ha sido un corredor estratégico para el contrabando de armas, entrenamiento de insurgentes y alianzas que sostienen el conflicto contra Israel. A nivel diplomático, no hay relaciones oficiales entre ambos. La enemistad persiste, incluso sin un frente de batalla abierto. Esto nos muestra que la guerra no siempre se libra con misiles. A veces se libra en ideas, en influencias, en odios heredados. Hoy Irak es una nación fragmentada entre corrientes internas, un gobierno moderado, pero también milicias armadas que responden a Irán. Desde fines de 2023, grupos como la Resistencia Islámica en Irak, conformada por facciones como Kataib Hezbollah, han lanzado ataques con drones hacia Israel en apoyo al conflicto palestino y a Irán. Aunque el gobierno iraquí intenta mantenerse al margen, no puede contener completamente a estos grupos. Y en junio de 2025, Kataib Hezbollah advirtió a Estados Unidos que no interfiera. El conflicto está en llamas y cada chispa puede volverse explosión.
Israel, por su parte, ha respondido con ataques selectivos, mientras refuerza sus alianzas estratégicas, y todo esto ocurre en un tablero mayor: Irán, Siria, Líbano, Yemen y por supuesto Irak. Aunque Irak no tiene una guerra directa con Israel, alberga a quienes la impulsan, y eso convierte su territorio en una plataforma peligrosa para la guerra por poder en Medio Oriente. ¿Qué dice la profecía? La Biblia anuncia que las naciones que rodean a Israel se levantarán contra ella en los últimos tiempos. Salmos 83, Zacarías 12, Ezequiel 38-39. Babilonia en Apocalipsis 17-18 es destruida por su arrogancia y persecución contra los santos. Muchos teólogos ven en Babilonia una figura no solo política, sino espiritual. Por eso, Irak representa más que un país, es el símbolo de una guerra espiritual que trasciende fronteras. Pero la Biblia también dice que al final de los tiempos, Dios juzgará a las naciones, y cada uno será recompensado según sus obras. ¿Quién beneficia? ¿Quién pierde? Los efectos no son solo militares. Estados Unidos, con tropas aún presentes en Irak, se encuentra en alerta máxima. Europa intenta intervenir desde la diplomacia, aunque con poco margen, y las empresas extranjeras comienzan a evacuar personal de zonas estratégicas de Irak por miedo a represalias, especialmente aquellas del sector petrolero. Irak, al depender tanto de sus vínculos con Irán como de las inversiones occidentales, camina sobre una cuerda floja. No puede inclinarse demasiado hacia un lado sin caer del otro. Y mientras tanto, el pueblo iraquí, como el israelí, el palestino y el libanés, sufre en medio de una lucha que los supera, que los trasciende, que los sangra. Babilonia no ha desaparecido. La Biblia no es indiferente a lo que ocurre. Y si la leemos con atención, entendemos que esto no es más que una noticia de última hora. Irak, el antiguo Babilonia, es símbolo de la rebelión contra Dios, un sistema que se levanta orgulloso, que persigue al pueblo del pacto y que niega la soberanía divina. Israel, por el contrario, representa el plan eterno de redención, no porque sea perfecto, sino porque fue elegido para llevar luz a las naciones. Isaías 49:6. Pero aún así, el llamado no es a tomar bandos políticos. El llamado es a orar por los líderes, por las decisiones, por las almas atrapadas en el odio, por aquellos que aún pueden escuchar la voz de Dios y volverse a Él. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo debemos actuar? Si el conflicto entre Israel e Irán se intensifica, las milicias iraquíes pueden jugar un rol más violento, más visible, más destructivo. Sin embargo, aún hay una ventana para la moderación. La diplomacia internacional, aunque frágil, podría contener el fuego. Pero desde la fe, la respuesta no es solo política, es espiritual. Debemos orar por paz, pero también actuar con justicia. No alimentar el odio, sino convertirnos en puentes de reconciliación, recordando que el Mesías vino no solo para salvar a Israel, sino también a Babilonia, a todo aquel que crea. Irak e Israel, dos naciones, separadas por historia, sangre y profecía, pero también unidas por un futuro que Dios aún escribe. La Biblia profetiza la caída de Babilonia y la restauración de Israel, pero hoy el mundo está mirando. El mundo está viendo lo que tú estás viendo, pero no todos están entendiendo lo que tú ahora sabes. Lo que está ocurriendo no es nuevo, es parte de una historia antigua que tiene un final profético. No es solo política, es espiritual, es bíblico, y tú tienes el privilegio de ser un testigo, tal vez un mensajero. Comparte este video con alguien que aún cree que solo está viendo noticias. Suscríbete para descubrir lo que nadie está contando, porque en este canal vamos al corazón del conflicto, a la verdad que transforma, que despierta, que prepara. Y recuerda, la historia no termina aquí, apenas estamos comenzando.